Y el fin de semana se realizó el casting de lo que será próximamente el programa Luchando por las pantallas de Red Guaraní. Varios competidores paraguayos se alistaron a la difícil prueba de fuerza y habilidad que los espera. Los postulantes se sometieron a duros entrenamientos físicos ante instructores internacionales conocedores de este deporte de lucha libre. En su mayoría paraguayos, relataron que la exigencia es mucha, pero que lo hacen por pasión a esta disciplina que tiene muchos adeptos a nivel mundial. Desde hace rato ya me gustó la lucha, desde muy chico. Siempre cuando entro a YouTube veo las luchas de los 80 y de los 90. Y me gusta la emoción que ellos sienten, pues ya hay documentales sobre ellos. Tienen mucha experiencia, son muy buenos, son respetuosos, son mejores que los profesores del colegio realmente. Algunos que ya lograron confirmar su presencia destacan que con el programa se abre un mercado laboral de entretenimiento y de deportes. Es muy duro la práctica. ¿Vos tenías una experiencia anterior en este tipo de deporte? Sí, yo ya tengo 15 años de experiencia en esta clase de deporte, pero es diferente las prácticas, muy diferente, es más pesado, más pesado. ¿Hay más exigencia? Más exigencia, exactamente. Los organizadores señalaron que es un contenido único para nuestro medio e invitan a la grabación de Luchando en Red Guaraní en el Complejo Textilia el 27 de febrero. Mucha personalidad, tienen que tener mucha personalidad, tienen que tener ganas de aprender. Este es un género que nunca se desarrolló bien en Paraguay. Ya hay experiencias anteriores, pero tenemos gente con mucha experiencia a nivel internacional ya acá que vino para entrenarle a los locales. Entonces es una oportunidad muy interesante para los que están afiliados al género. La primera edición de Luchando está previsto que se emita al aire el próximo 14 de marzo desde las 20 horas.